Hola y bienvenidos a este nuevo curso donde aprenderemos a crear una textura tileable de baldosas en ZBrush. Una textura tileable es una textura que podremos repetir de forma continua encajando perfectamente por todos los lados. Lo primero que necesitaremos hacer es crear las baldosas que vamos a usar. Nosotros vamos a hacer solamente 3 baldosas, y luego las iremos repitiendo, rotando y recolocando de tal forma que parezca que son diferentes. Para empezar a crear las baldosas empezaremos con un cubo. Seleccionamos nuestro cubo en la herramienta Tool. Después activaremos el modo Edit y convertiremos nuestro objeto en Make Polymesh 3D. Por último, seleccionaremos un material de color neutro. Con el Transpose Master iremos ajustando las dimensiones de nuestro cubo hasta dejarlo con una forma básica que estemos buscando. Con el Move y el Scale podemos conseguir un buen volumen. Es buena idea también tener la simetría activa. Atajo para activarla, la letra X. Es importante rotar continuamente nuestro objeto para ver bien el volumen que estamos consiguiendo. Como veis, la topología de nuestro cubo es muy mala para esculpir, así que usaremos el Z-Remesher dentro del menú Geometry en la herramienta Tool para reorganizarla y tener algo más óptimo. Tenemos que subdividir la geometría bastante para conseguir buenas deformaciones en las esquinas y en la baldosa en general. En este caso sí que nos interesa tener bastantes subdivisiones, ya que en cualquier deformación que ocurra nos puede venir bien. Yo he subdividido 5 veces hasta tener 2 millones de polígonos. Al principio deformaremos todos los bordes de nuestra baldosa. Para ello cogeremos nuestro pincel Trim Dynamic y con un tamaño mayor que el tamaño de la esquina iremos pasándolo por todas las esquinas intentando generar un borde más biselado. Las esquinas en la realidad no existen, todo siempre tiene algún bisel o algún desgaste. Las esquinas de 90 grados no existen, así que tenemos que evitar que quede alguna. Mientras suavizamos todo, es una buena práctica ir alejándonos y acercándonos a nuestro modelo constantemente después de hacer algunas modificaciones. Si hacemos esto, conseguiremos ver mejor qué tal van nuestros volúmenes generales. No tenemos que centrarnos en el detalle, ahora estamos intentando conseguir una forma general de una baldosa. Una vez suavicemos todos los bordes con el Trim Dynamic, usaremos el pincel Mallet Fast. Se encuentra dentro del Lightbox, en la carpeta Brush, dentro de una carpeta llamada Mallet. Con este pincel conseguiremos una deformación mucho más dura. Hay que usarlo con cuidado, ya que el efecto que crea es muy exagerado, así que pasadlo poquito y suave. Solo buscamos bordes duros y algunas roturas en algunas partes. Volveremos a pasar el pincel por todas las esquinas para conseguir este efecto por todas partes. Esto nos dará un borde mucho más duro, ya que anteriormente lo teníamos muy blandito. Necesitamos generar algunos bordes duros para darle ese efecto de piedra. Es importante no parar de rotar nuestro modelo también. Tenemos que llegar a un punto en el que nuestros bordes nos gusten y se parezcan a una baldosa real. Recordad que es muy importante tener referencias para cualquier cosa que hagamos. Buscad referencias de baldosas o de piedras para intentar basaros en algo. De cabeza será muy difícil conseguir algo que se parezca a la realidad.
Una vez hemos suavizado todo, le echamos un vistazo general y pasamos a la siguiente parte. Vamos a empezar con las deformaciones en la baldosa ahora. Cogemos las máscaras manteniendo pulsado el control y elegimos el lazo. Con él haremos una forma en una de las esquinas para poder sacar como un pequeño borde en esa parte. Dentro del menú Masking usaremos el Sharpen Mask para endurecer la máscara y que quede una esquina más dura cuando la saquemos. Ahora invertiremos la máscara manteniendo pulsado el control y pinchando fuera de nuestro modelo para trabajar en el área que habíamos seleccionado. Con el pincel Move sacaremos hacia afuera la zona que habíamos enmascarado para así poder sacar ese borde que os comentaba. Más adelante endureceremos también ese borde. Volveremos a hacer otra máscara al lado para tener seleccionada tanto la elevación anterior como la que vamos a hacer en esta ocasión, y no modificar de momento el resto de nuestra baldosa. Recordad que si mantenéis pulsado el Alt a la vez que hacéis una máscara, podéis pintar la máscara de forma aditiva. Esta vez, con el Move, lo meteremos hacia adentro para generar distintos niveles y dar la sensación de que es una piedra bastante desgastada. Una vez tengamos los dos niveles generados, dejaremos la máscara para no deformar más esos bordes, e intentaremos hundir la parte contraria a la baldosa. Esto, como os comentaba, nos dará la sensación más tarde de conseguir una piedra desgastada y carcomida. Volveremos a seleccionar el Trim Dynamic para los bordes de los niveles que habíamos hecho. Como os comentaba anteriormente, es difícil encontrar ángulos de 90 grados, así que intentaremos suavizar el borde con el Trim Dynamic. Podéis ir pasándolo por todas las partes que aún no os terminen de convencer, y poco a poco darle más forma a los bordes. Con el Clay Build Up intentaremos hacer algunas zonas más desgastadas que otras. Podemos ir metiendo hacia adentro como si escarbásemos en la piedra para generar más desgaste. Y luego intentaremos integrar esto con los desgastes de la piedra que habíamos hecho anteriormente usando de nuevo el Trim Dynamic. Podemos aplicar un alfa cuadrado al Trim Dynamic para que se generen bordes más duros y tener más control a la hora de hacerlos. Recordad que podéis usar el Trim Dynamic invirtiendo el efecto que hace con el Alt para que genere un volumen hacia afuera y podéis conseguir una zona plana donde habíais conseguido anteriormente un hundimiento.
Seguiremos repasando constantemente los bordes para poder conseguir ese efecto duro que buscamos en la piedra. Poco a poco deberemos ir creando nuevos volúmenes que se vayan adaptando más a nuestra referencia. Cuando habíamos generado anteriormente el nivel hacia arriba con la máscara y el move, se nos había quedado abultado, y necesitamos que sea plano para que los bordes queden más duros, así que ajustaremos esa zona con el Trim Dynamic también. Podemos seleccionar también el pincel Move nuevamente y mover uno de los niveles que hemos hecho para que dé la sensación de más deformación aún. Buscamos seguir nuestra referencia y además conseguir un efecto de piedra, así que las deformaciones han de ser leves para conseguir esos bordes duros que buscamos. Necesitaremos también suavizar la zona que habíamos hundido hacia abajo. Tenemos que intentar conseguir que todo quede facetado y con caras planas. Aunque nos estemos centrando de momento en la cara superior, no olvidéis revisar también un poco los laterales. En mi caso, al haber hecho la máscara, ha quedado una línea muy blanda y recta, y hay que intentar deformarla también. Estos detalles son los que os darán al final un buen acabado. Podemos intentar conseguir alguna grieta grande o alguna gran deformación escarbando de nuevo en una esquina con el Clay Build Up. Después, con el Trim Dynamic solamente lo usaremos en un lado de la grieta. Con esto conseguiremos que esa cara quede plana en esa dirección, y luego haremos lo mismo justo con la cara contraria. Así dará la sensación de que hay dos caras diferentes y que es un corte en la piedra. Para aumentar el efecto de la grieta, podemos usar el dame estándar para pasarlo por el medio y dar ese efecto de raja por el medio. Podemos seleccionar también un pincel llamado Pinch. Este pincel hace el efecto de un pellizco. En la dirección en que lo pasemos es la dirección del pellizco. Si nosotros lo pasamos justo por los extremos, conseguiremos que queden más juntos y dar aún más ese efecto de grieta. Haremos los últimos retoques y veremos que todo queda más o menos a nuestro gusto, y en ese momento dejaremos esa baldosa terminada. Aquí viene un pequeño truco para optimizar trabajo que para mi gusto es muy útil, ya que es mucho más rápido conseguir diferentes baldosas. Los lados de la baldosa nos daban un poco más igual, aunque no hay que descuidarlos, pero lo que más se va a ver va a ser la parte superior de la baldosa, así que esa es la parte que más debemos trabajar. Pero con una sola baldosa podemos tener dos baldosas diferentes, ya que cuando una cara esté hacia arriba, la otra está hacia abajo, así que si consideramos que las dos caras son superiores,
Podemos trabajar los dos lados al mismo nivel, y cuando usemos las baldosas para hacer la textura, con darle la vuelta a la baldosa valdrá, y con una sola baldosa parecerá que tenemos dos diferentes. Así, con 3 baldosas, finalmente tendremos 6. En este caso, en la baldosa de este lado, voy a hacer que los bordes estén muy desgastados, así que las esquinas necesitamos que queden muy planas, casi hasta el punto que parezca que no hay parte superior. Con el pincel Move haremos que esta parte de la baldosa pierda un poco la forma rectangular que tiene, empujando desde las esquinas. Así podremos dar aún más la sensación de desgastado que buscamos. Haremos el mismo efecto que en la otra cara. Enmascararemos parte de la baldosa y así podremos conseguir distintos niveles. Esta vez no nos interesa que la parte de abajo se modifique, así que solamente deberemos enmascarar la zona que queramos con el lazo, y después, desde una vista lateral, enmascarar la parte de abajo. Volveremos a usar el Move para sacar el volumen que deseamos y luego con el Trim Dynamic intentaremos suavizar ese borde. Volveremos a seleccionar el Mallet Fast para conseguir esos efectos más duros y lo pasaremos por las partes que creamos que queden más blandas. Con esto nos será más fácil conseguir mejor ese efecto de piedra que buscamos. También hay que tener cuidado con las zonas abultadas. En las piedras existen caras facetadas y las zonas abultadas son zonas abultadas con caras planas. No podemos perder ese efecto en ningún momento. Ahora veremos otra forma de hacer grietas, esta vez más finas. Con el dame estándar desde el principio lo pasaremos como si fuese esa la grieta que quisiésemos. No nos debe importar el efecto que nos quede al principio, ya que ahora iremos creando ese efecto de grieta poco a poco. Enmascararemos uno de los lados de la grieta para no deformarlo y con el Trim Dynamic conseguiremos ir endureciendo ese lado, para que así podamos crear ese efecto de grieta en la roca que buscamos. Podemos usar otro pincel que viene muy bien para endurecer en estos casos, el Trim Adaptive. Con él nos será más fácil crear estas caras duras que buscamos. Una vez que hayamos conseguido endurecer uno de los lados, lo único que deberemos hacer es invertir la máscara y así poder trabajar en el lado opuesto. Con esto conseguiremos que los dos lados queden duros y no como estaban al principio.
El efecto que conseguimos es mucho mejor que el que teníamos al principio, y gracias a ello se nos integra bien en nuestra baldosa. Volveremos a hacer otra vez una máscara en el lado que no hemos endurecido, y seguiremos haciendo en el mismo procedimiento, invirtiendo la máscara y endureciendo ambos lados con el Trim Dynamic y el Trim Adaptive. Una vez que hemos conseguido endurecer todas las partes de la grieta, haremos lo que hicimos con la anterior grieta. Con el pinch iremos pasando por los extremos y por ciertas partes de la grieta para ir juntándolos, y así nos dará aún más ese efecto de grieta natural generada en una baldosa. Podemos volver a pasar también el dam estándar por donde está la grieta para dar la sensación de roto por todas las partes que lo haya perdido. Nos alejaremos para ver el efecto general que nos genera ese roto y seguiremos con el trabajo en el resto de la baldosa. Si hay algo que no nos termina de convencer, podemos ir en cualquier momento a retocarlo e intentar dar por terminada la parte de retoque de volúmenes, y pasar a la siguiente fase. Por último, necesitaremos detallar la superficie de la baldosa. Ahora mismo es una baldosa con bordes duros y grietas, pero no tenemos esa superficie granulada que se ve normalmente en las piedras. Solo tenemos una superficie plana. Para conseguir esto hay varias formas. Podemos descargarnos alfas de rocas que hay en la página oficial de Pixologic o de algún otro lado, y usarlos con nuestro pincel estándar, pero nosotros vamos a hacerlo de otra forma. Seleccionamos el pincel layer y el stroke lo ponemos con el modo spray. Le quitaremos el alfa que viene por defecto y por último lo pondremos en modo Z sub. Es importante tener una intensidad muy baja, y con esto lo que conseguiremos será generar de forma aleatoria y de distintos tamaños círculos unos encima de otros, que al final nos darán un efecto granulado. Pasaremos este pincel por todos los lados. Un consejo que os puedo dar es que cuando paséis por alguna grieta o algún roto, dadle con más intensidad en esa parte, como si estuviese más granulado aún, el efecto será mejor. Por último, para terminar de conseguir ese efecto, lo que debemos hacer es coger de nuevo el Trim Dynamic y pasarlo por encima de las esquinas y de las caras para que sigan quedando caras planas, aun a pesar de todo el granulado que hay. Esto dará un efecto más realista aún. Recordad seguir rotando vuestra baldosa constantemente para ver cuál es el resultado final y si estáis contentos con él. Una vez hemos conseguido terminar nuestra primera baldosa, el resto será más fácil, ya que tenemos una base de la que partir. Ahora, otro pequeño truquito para ahorrarnos trabajo y optimizar los tiempos de producción.
Si cogemos la baldosa que habíamos hecho previamente y nos vamos hasta atrás en la barra del historial hasta un punto en el que estemos contentos con utilizar eso como base, simplemente iremos al menú Subtool y duplicaremos nuestra baldosa. Así no necesitaremos volver a suavizar los bordes o conseguir ciertos volúmenes. Después, con el Transpose Master, simplemente deberemos modificarlo un poquito. Podemos alargarlo, hacerlo más ancho o escalarlo en general. En mi caso lo hice un poco más largo. Y con esto y unos cuantos retoques más conseguiremos otra baldosa total y absolutamente diferente. Y ahora seguiremos el mismo proceso que hicimos en el caso anterior. Basándonos en nuestras referencias, buscaremos un volumen más general de cómo queremos nuestra baldosa. Iremos escarbando con el Clay Build Up y suavizando los bordes con el Trim Dynamic. Podemos seleccionar también el Trim Adaptive para así generar bordes más duros y caras más facetadas. Puede ser una buena forma de empezar. Intentad buscar baldosas que, aunque estén en el mismo estilo, sean un poco diferentes, así podéis conseguir un efecto mejor. Es importante también, como os comentaba anteriormente, no parar de rotar vuestro modelo. En muchas ocasiones, uno de los fallos más comunes a la hora de modelar es no rotar el modelo. Tenemos que saber bien cómo son los volúmenes de lo que estamos haciendo, y tenemos que conseguir de forma constante conocerlos bien. Para ello, debemos rotar el modelo y verlo desde distintos puntos de vista. Si empezamos a esculpir y dejamos mucho rato nuestro modelo quieto, al final quedará raro por algún lado. Por este lado me ha parecido una buena idea hacer una baldosa muy escarbada, como si estuviese muy erosionada. Puede dar un buen efecto luego al conjunto. Si podéis, una buena práctica es coger vuestras referencias e ir montando un suelo de baldosas en Photoshop o en cualquier otro programa de dibujo a partir de fotos o dibujándolos, y haceros una idea de qué os vendría bien para vuestro suelo, ya que a la hora de esculpir, por lo general no vamos a esculpir todas las baldosas. Una vez tengamos toda la baldosa terminada por todos los lados, volveremos a coger el pincel Layer con la configuración anterior y volveremos a pasar por todas las partes de la baldosa para conseguir esa superficie granulada de la que hemos hablado en el caso anterior. Repetiremos el mismo proceso una tercera vez, tal y como lo hicimos con la primera baldosa. Seleccionaremos un momento en el historial para cogerlo como base y duplicaremos nuestra subtool. A partir de ahí, lo único que necesitaremos será deformarla un poco y podremos proseguir con el modelado de nuestra tercera baldosa. En esta baldosa vamos a hacer una grieta que cruce toda la baldosa de punta a punta, y para ello seguiremos el mismo procedimiento que seguimos con la anterior grieta. Dame estándar y después endureceremos los bordes con el Trim Adaptive después de enmascarar uno de los dos lados. Podemos mover también la grieta desde una vista top con el pincel Move para que así consigamos deformarla.
Por último, con el pinch haremos que ciertas partes estén más juntas para que la grieta no sea uniforme y tenga más zonas delgadas y zonas más anchas. Es importante tener esto en cuenta y, como siempre os digo, mirad referencias de cómo son las grietas en la naturaleza. Otro consejo que os puedo dar a la hora de hacer una textura tileable es que debemos tener alguna baldosa que sea neutra, es decir, que sea sin detalles que resalten a la vista, como grietas, rotos exagerados o deformaciones muy bruscas, ya que así nos será más difícil identificarlas cuando tileemos la textura que se estará repitiendo constantemente. En este caso vamos a dejar una de las caras solo con los bordes suavizados y así tendremos nuestra baldosa neutral. Aplicaremos de nuevo el efecto de superficie granulada con el pincel layer y limpiaremos tanto granulado con el trim dynamic, para que solo quede en ciertas zonas. Una vez estéis contentos con el resultado, rotad la baldosa por todas partes y si os agrada en general podéis dar por cerrada la tercera y última baldosa. Con esto habremos terminado nuestras baldosas para la textura tileable. Hasta aquí la primera parte del curso. Espero que os esté siendo de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo en el que aprenderemos a hacer el suelo.